Bueno, acá vamos a explicar cómo crear un documento que es el de compra-venta para la notaría. Primero que todo ingresamos con el usuario y la contraseña que se le han asignado para ingresar al sistema. Una vez que ingresamos, él nos muestra la fecha actual del sistema y ya ingresamos al entorno para poder crear los documentos o para poder consultar los documentos. Esos iconos pues están representados acá dentro del menú para crear o consultar los documentos. Cualquiera de las opciones que se haga equivalen. Vamos a darle clic en este icono de nuevo documento y por defecto nos muestra el contrato de compra-venta. Acá en esta opción podemos seleccionar otro documento que se requiera hacer en caso de que tengamos más documentos. Y una vez que ya se ha seleccionado el documento, le damos clic en crear formulario. Acá me crea el formulario que está listo para comenzar a ingresar la información del contrato de compra-venta. Acá hay una opción que me permite colocar el formulario más grande para casos de que se requiera la letra un poco de mayor tamaño. Vamos a ver unos campos acá que están deshabilitados. Estos que están en gris están deshabilitados, por lo tanto son campos que muestran cierta información dentro del formulario y que no se pueden cambiar los valores, o sea, no se pueden editar. Hay otros campos que vemos que están en color rojo, indican que son campos obligatorios para diligenciar. En este caso, los vendedores es obligatorio que lo digiten, la identificación de los vendedores, etcétera. Y hay unos campos que están de color negro y estos campos pues, no son obligatorios de diligenciar. Acá entonces podemos ver que la fecha de proceso, o sea, la fecha y hora en la cual se está haciendo el documento, y ya comenzamos a ingresar campos o datos que son propios del contrato de compraventa, como por ejemplo el número de escritura. En la parte inferior podemos visualizar la ayuda que nos genera el campo donde estamos parados, para saber qué información se nos está pidiendo cuando estemos ubicados dentro de un determinado campo. Por ejemplo, si nos ubicamos en vendedores, nos preguntan ingrese el nombre el nombre de los vendedores separados por comas, por punticomas, en este caso es por punticomas de los vendedores. Acá entonces, como decía, el número de escritura es el número que se le va a generar a la escritura que se está haciendo. Si ya se conoce cuál es el número, pues solamente se digita el número de la escritura. Vamos a hacer la escritura 025. Observe que el sistema automáticamente me genera el número de la escritura como va a salir impreso allá en la plantilla donde está el contrato de compraventa. Sale 025 y entre paréntesis el número. Este campo se puede modificar en caso de que se requiera hacer una adecuación o modificación porque el número no salió bien o salió una letra. Acá se puede colocar las modificaciones que se necesiten. La fecha de escritura, la fecha en que se hizo, ya se genera de forma definitiva la escritura. Se selecciona, acá me muestra por defecto un calendario donde yo selecciono el día en que se está haciendo. Luego me pregunta los datos del apoderado o la persona que está representando al vendedor. Estos que están de color, campos que están de color amarillo, corresponden a la información del apoderado del vendedor o representante legal. En la parte de abajo, pues los campos que están de color azul claro, lo mismo, me va a preguntar información acerca del apoderado o representante del comprador, en caso de que se tengan esta información. Acá se va a ir diligenciando el título de representante, el tipo de representante. Él por defecto ya me tiene la palabra doctor porque pues asume que va a ser un abogado,
pero acá se puede cambiar de la forma como me muestra la ayuda en la parte de abajo, el doctor, la doctora, el señor, etcétera. Luego nos pregunta el tipo de representante, si es apoderado, representante legal, un estipulante, etcétera. Luego se nos pregunta el nombre del representante del vendedor, cómo se llama ese doctor que estamos diligenciando allí. Entonces acá se va a colocar el nombre. Luego nos pregunta la identificación de él, y en base a toda esa información que se digita, él nos va a generar un texto en el cual se nos va a formar un párrafo con toda la información del apoderado del vendedor. Más abajo pues, nos pregunta la misma información para el comprador, el título del apoderado o el representante, entonces acá el tipo, si es apoderado o representante, el nombre del abogado o el representante que está ahí representando al comprador, la identificación y el texto que se me genera a través de la información que ya se digite. En este caso, pues para efectos del formulario de demostración que estamos haciendo acá, no vamos a llenar esa información, vamos a suponer que es un vendedor con un comprador, ambos que son personas naturales. Por lo tanto, acá en tipo de vendedor vamos a seleccionar que es una persona natural, porque no es una empresa. Entonces, como decíamos, acá vamos a llenar la información del vendedor. Vamos a colocar a una persona acá que se llama Juan Carlos Tobar. Luego se nos pregunta por la identificación del vendedor. Estos campos que tienen estos simbolitos indican que hay que llenarlos. Por lo tanto, acá vamos a colocar la identificación del señor Juan Carlos Tobar, ¿sí? Un número de cédula y la fecha, la ciudad en donde está expedida la cédula. Luego el estado civil, ¿sí? En caso de que esté igual, pues se deja, o si no, se cambia por la que se necesite. Acá está en el caso unión libre, y vamos a decirle que es casado. Cambiamos unión libre. La ocupación, en caso de que se haya que cambiar, acá se cambia. Y si observamos el texto del vendedor, ya él me generó el texto de la información del vendedor. Acá podemos ver que el señor Juan Carlos Tobar, varón mayor de edad, de profesión u oficio empleado, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, vecino de... Entonces acá esto también se debe cambiar, porque pues acá hay que decir esa persona en qué parte vive. Entonces, como él vive en Cali, vamos a colocarle acá de Cali Valle, y de tránsito por este municipio. Identificado con cédula, ciudadanía, número, la que le digitamos, y expedida en Cali Valle. Aceptar. Vamos a seguir entonces con los datos del comprador. Vamos a suponer que es una persona natural, va a ser una mujer, y acá vamos a colocar los datos de la persona, ¿sí? Vamos a colocarle María Fernanda Gutiérrez. La cédula de ciudadanía de María Fernanda la colocamos acá, y que vive en Buga, Valle del Cauca. Estado civil, vamos a suponer que es casada y es una empleada. Acá vamos a ver que el texto que se nos genera, la señora María Fernanda Gutiérrez, mujer mayor de edad, de profesión u oficio empleada, de estado civil casada, con sociedad conyugal vigente, vecino de... Entonces acá le cambiamos por donde vive ella. Hemos dicho que es de Buga, Valle del Cauca, y de tránsito por ese municipio. Le quitamos la información, acá el símbolo, identificado con la cédula de ciudadanía número 15258 369 de Buga, Valle del Cauca. Acá colocamos el teléfono de referencia de la señora, y ya nos vamos
a otra información que están con color amarillo. Acá es la información del tipo de sociedad conyugal que tiene esa persona, si es vigente o liquidada, vamos a verle que es liquidada, y el tipo de predio que va a adquirir, si es un lote o una vivienda habitable. Vamos a ver qué es un lote, y nos pregunta por la ficha catastral. Entonces acá se coloca el número de ficha catastral del inmueble. Luego, por la matrícula inmobiliaria, digitamos el número de la matrícula inmobiliaria y en qué oficina de instrumentos públicos está registrado el bien. El precio de la venta del inmueble, vamos a colocarla acá, que es de 78.500.000 pesos. Y en esta parte vamos a describir el bien, o sea, los datos del inmueble. Acá vamos a llenar, observe que los simbolitos que habíamos hablado, se debe de cambiar todo el texto que esté de aquí a allá. Acá se coloca este texto es como para que se adecue a la necesidad que se tiene. Se van haciendo las modificaciones respectivas para que quede de la forma que se necesita. Entonces, el derecho de dominio y propiedad y posesión que tiene sobre un lote de terreno con casa de habitación ubicada en el perímetro urbano entonces acá vamos a decir que es de Buga. De Buga Valle, urbanización popular distinguida con el número 14. Bueno, acá en todo esto se hacen los cambios respectivos sobre el predio. Y los datos que ya se colocaron de la ficha catastral que acabamos de ingresar ya aparecen acá dentro del mismo texto, o sea que ya todo ese texto ya el sistema nos lo generó. Damos a aceptar y vamos a la parte de comparecieron. En esta parte de comparecieron podemos visualizar el texto que va a salir en el contrato de compraventa donde hablan de comparecieron. Entonces acá habla que compareció el señor Juan Carlos Tobar, varón mayor de edad, de profesión oficio, empleado de estado civil, casado con sociedad conyugal vigente, vecino de Cali Valle y de tránsito por este municipio, identificado con la cédula de ciudadanía número expedida en Cali Valle, que en fotocopia de la respectiva cédula se anexa a la presente y dijo. Entonces este es el texto que ya me generó de forma final para comparecieron. Si hay que hacerle algún ajuste por algún motivo, se puede hacer acá en el párrafo de comparecieron dentro del contrato de compraventa. Luego nos metemos a lo objeto. Observe que la ayuda en el objeto tiene unos simbolitos o unos asteriscos que me están diciendo que este texto hay una opción que nos va a permitir o hay algo que hay que modificar dentro del objeto. A pesar de que ya se nos generó gran parte del objeto del contrato, hay que entrar a modificar alguna partecita. Por ejemplo, en este caso hay que modificar esto. De resto, todo el documento ya está generado en la parte que corresponde al objeto del contrato. Ya está generado en base a la información que se digitó previamente arriba. Entonces acá, que por medio de la presente escritura pública transfiere a título de venta y sin reserva, entonces vamos a dejarle esta frase acá, y sin reserva alguna, a favor de la señora María Fernanda Gutiérrez. Y bueno, acá está todo el texto del objeto, acá se revisa y si hay cambios acá se pueden realizar. Damos a aceptar y nos vamos para el objeto, para el parágrafo del objeto. Acá lo mismo, acá ya por defecto viene un texto en el cual vemos que si hay que hacer algún cambio o no. Luego sigue la tradición. En la tradición vemos en la ayuda que tiene unos asteriscos, por lo tanto acá en la tradición hay que ingresar la información de la tradición del inmueble que se está haciendo la compraventa. Por lo tanto, acá este texto que está dentro de estos simbolitos son los datos del inmueble, y acá se debe de cambiar por
que se requiera en ese momento. Vamos a dejar el que está, pero acá se debe de hacer los ajustes requeridos. Y por lo tanto ya queda la tradición ya listica. Y acá está el parágrafo de la tradición. Observe que no tienen asteriscos, por lo tanto pues no hay texto que cambiar. Igual él permite hacer algún ajuste en caso de que haya que hacer alguno dentro del parágrafo. Damos a aceptar. Vamos ya para el precio, el punto del precio, y vamos a ver que ya me generó también todo, que hace la presente venta por la suma de 78.500.000 pesos, moneda legal colombiana de contado, que el vendedor declara tener recibidos a satisfacción. Entonces acá ya me generó también todo eso para que no se digite toda esa información. El sistema, todo lo que es calculado, acá me lo está haciendo. Luego nos vamos para la entrega y pues se coloca el texto respectivo de la entrega. Acá no hay variable ni nada que colocar. Seguimos con el saneamiento, doble clic y acá está el texto por defecto del saneamiento. Se debe de hacer los ajustes en caso que haya. Vamos al parágrafo del saneamiento, lo mismo, ya el sistema me ha generado acá un texto con lo que ya se colocó ahí arriba, y pues acá en caso de algún cambio se puede hacer. La aceptación, lo mismo, acá como podemos ver ya me generó el texto de la aceptación. Presente la señora María Fernanda Gutiérrez, de las condiciones civiles antes anotadas, manifestó que acepta la presente escritura y la venta a su favor por estar a satisfacción. Ve que en la fecha ha recibido el inmueble a nombre del comprador y los puntos que están ahí, ya se puede hacer algún ajuste en caso que se requiera. Este numerito que aparece acá son el número de caracteres que se pueden colocar adicionales a lo que ya está escrito acá. Ahí se puede agregar más texto. Los comprobantes, como podemos ver en la parte de abajo, tiene asteriscos, por lo tanto acá hay que ingresar información sobre los comprobantes de lo que se entregan allá del certificado del predio. Entonces, en qué día, en qué mes, en todos los datos del comprobante deben de venir acá se deben de cambiar. Entonces acá dice, por ejemplo, el certificado de paz y salvo municipal número, acá se coloca el número de paz y salvo del comprobante, expedido en, entonces acá se le coloca la ciudad, acá se coloca el día, qué día se expidió, el 23 de marzo del año, y se colocamos acá el año válido hasta entonces acá se van haciendo los cambios respectivos al 25 de junio del año 2017, y me coloca también la cuantía, cuánto por defecto, cuánto es el avalúo. En caso de que sea diferente se debe cambiar, o si no se deja pues como debe hacer, acá se hacen los cambios. Ya cuando se digitan esto, pues ya tenemos toda la información del contrato. Nos podemos ya colocar cuál es el nombre del notario por defecto. Acá si hay otro notario se debe colocar el encargado. Las hojas que se generan, las hojas que están preimpresas, acá se colocan los códigos de cada una de ellas. Y por último colocamos los valores que se van a cobrar la notaría, en este caso por derechos. ¿Cuánto cobra por derechos? Acá se coloca un valor correspondiente. El IVA también. La retención en la fuente que se haga. Y por último se coloca el recaudo fondo especial notariado. ¿Cuánto es el valor? Y el campo RECIN, que es las iniciales del recaudo superintendencia en notariado. El sistema me va totalizando todo lo que se ingresó acá, cuánto fue el valor que se hizo en impuestos y valor a cobrar. Acá es el valor que se cobró, entonces, o que se pagó. Cuento que nos pagaron con 120.000 pesos, acá se coloca 120.000, y ya el sistema me genera el texto que va en la parte de abajo del contrato de compraventa con los valor de los derechos, del IVA, de la retención y los demás impuestos que están allí. Acá se puede hacer algún ajuste en caso que se requiera. Aceptar, y ya con esto terminamos de hacer el contrato de compraventa. Se graba
y ya se puede mandar a imprimir. Esa es la forma de realizarlo. Acá vamos a verlo en vista previa. Acá yo puedo cerrar este formulario y consultar el que acabé de hacer. Acá en consulta documento, él me muestra el código del último que se hizo, le damos consultar y ya en ese momento me aparece en pantalla el formulario que acabamos de hacer con los datos de las personas. Juan Carlos Tovar con María Fernanda Gutiérrez. Si quiero ver cómo se ve en vista previa, le damos clic acá en este icono de vista previa. Entonces acá podemos ver el número del contrato, la fecha, la clase de contrato y todo el texto que se generó, que vimos allá. Acá ya él lo colocó dentro del documento, ¿sí? El objeto que por medio de la presente escritura pública extrapiera título de venta y si reserva alguna a favor de la señora María Fernanda Gutiérrez, mujer mayor de edad, de producir un oficio empleada. Está toda la información referente pues al objeto del contrato, del predio, el parágrafo, la tradición, y el sistema automáticamente pues me va a colocar acá la rayita para que no haya necesidad pues de estar haciendo ese trabajo. Y fuera de eso, las márgenes, como podemos ver, hay una margen más grande, la margen izquierda y la derecha, que la siguiente página. Esto es porque como se imprimen por ambos lados, vas la impresión y ya el sistema ya viene ya preconfigurado con toda esa información. Y en la parte de abajo pues vamos a ver los datos del vendedor, del comprador para la firma, para que ellos coloquen su información, y la firma del notario. Entonces ya como el contrato quedó listo, en el momento ya pues se puede mandar a imprimir, ¿sí? O se puede descargar en caso de que se requiera tener grabado físicamente dentro del computador. Esta función descargar pues ya me permite es tenerlo en el disco duro y se puedan hacer los cambios respectivos allí del contrato de compra-venta. Ya lo que se haga allá, pues ya el sistema no tiene en cuenta absolutamente nada, porque pues ya queda un archivo externo a lo que ya se hizo dentro de acá del sistema. Acá se puede imprimir, y este imprimir con varias rayitas indica de que yo puedo hacer una impresión de determinadas hojas, ¿sí? De qué hoja hasta qué hoja, o seleccionar qué hojas necesito imprimir. Necesito imprimir la primera y la tercera, la separo por comas y ya me imprimiría la hoja primera y tercera, y acá cuántas copias que se van a hacer. Ya cuando esté acá listo se le va a aceptar, o se puede seleccionar una impresora en caso que se requiera. Salimos de acá nuevamente y como podemos ver acá ya está el formulario. Este formulario se le pueden hacer cambio nuevamente para que el sistema vuelva y lo retome allá y vuelva y me genere nuevamente el formulario que se había mostrado previamente. Acá se puede cambiar algún valor, por ejemplo, nuevamente, y como podemos ver, de acá ya el impuesto ya va a quedar 4.500 también del cambio que se acabó de hacer. Se graba nuevamente, ¿no?, en caso de que se le quiera hacer algún cambio, y si quiero verlo nuevamente en pantalla, vuelvo y lo impresión previa, y ya en ese momento ya podemos visualizar los cambios que se hayan hecho. En este cambio, como hicimos un cambio del recaudo, acá están los 4.500 al cual hicimos los cambios. Entonces esa es la forma pues de crear, de consultar o de imprimir. En caso de que sea imprimirlo, acá le damos clic en la impresora y se manda a imprimir el documento que tenemos ahí, que hemos visto previamente. Ya me lo imprime, y esta información que se digitó nos sirve más adelante para exportarla a Excel o otro formato, o para consultarla. En este caso podemos consultar acá en la base de datos todos los contratos de compra-venta que se hayan hecho, consultar algún nombre de alguna persona y ubicarlo rápidamente dentro de la base de datos. Bueno, esa es la forma. Para salir de acá del programa, lo mismo, cerramos acá y por último le damos acá salir del sistema y quedamos ya listos con el trabajo que se hizo.